Solo unos minutos después de que estas imágenes fueran tomadas por una cámara de seguridad, John Palmer, a quien veíamos en pantalla, era asesinado en el jardín de su casa en Essex. La figura de John Palmer siempre estuvo envuelta en el misterio. Para unos era un empresario de éxito afincado a mediados de los 80 en Tenerife. Para otros, un mafioso y un estafador. Lo curioso del caso es que a pesar del tiempo transcurrido, poca gente está dispuesta a hablar de él. Y los que lo hacen lo describen de maneras tan dispares que parece que hablan de personas distintas. Hoy vamos a charlar con 5 personas cuyos caminos se cruzaron con el de nuestro enigmático protagonista en diferentes circunstancias. Antes de escuchar a nuestros invitados ofrecer su visión personal sobre la vida de John Palmer y entender bien la historia, primero hay que hacer referencia a 5 hechos objetivos sobre su vida. Hecho número 1. John Palmer fue acusado de ser el cerebro del robo que se llevó a cabo en 1983 en la empresa de seguridad Brink's de Londres. La empresa, cuyos hangares se encontraban en el aeropuerto de Heathrow, fue atracada el 26 de noviembre de 1983 por media docena de hombres encapuchados que, tras reducir a los vigilantes y amenazarles con prenderles fuego si no revelaban la combinación de la bóveda de seguridad, se llevaron 3 toneladas de oro, exactamente 6.800 lingotes, 2 cajas de diamantes y platino y dinero en efectivo. En total, unos 30 millones de euros. Palmer admitió haber fundido el oro, pero negó toda participación en el golpe. Nunca se presentaron cargos en su contra por este asunto. Hecho número 2. John Palmer se asentó en Tenerife en 1985, convirtiéndose en un empresario de éxito. Aparte de numerosas propiedades en la isla, como apartamentos en complejos turísticos y restaurantes, entre sus posesiones destacaban un yate, un castillo en Francia, una mansión en Bath, Reino Unido, una gran variedad de coches, aviones y helicópteros. En el año 2004 su fortuna personal se cifraba en 600 millones de euros. Hecho número 3. John Palmer fue el introductor del concepto del timesharing o multipropiedad en Canarias. El timesharing es un sistema de alquiler vacacional de viviendas compartidas. Dicho de otro modo, pagas un dinero y en teoría compartes un apartamento turístico con otras personas, de manera que a cada uno le corresponde usarla durante algunas semanas al año. El concepto en sí es legal. El problema es que mucha gente denunciaba que cuando querían solicitar los días que les correspondían, siempre les contestaban que casualmente el apartamento en cuestión no estaba disponible. En definitiva, se pagaba por un servicio que nunca se recibía. Hecho número 4. John Palmer fue detenido en 2 ocasiones, una en Reino Unido y otra en España. En 2001, el tribunal de Old Bailey le impuso una pena de 8 años de cárcel al encontrarle culpable de estafar a más de 20.000 turistas, la mayoría pensionistas británicos, en Tenerife. Cumplió solo la mitad de la condena al ser considerado un preso ejemplar. La segunda vez fue en julio de 2007, a su llegada a Tenerife, tras una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional, y acusado de un delito de asociación ilícita, cohecho, tenencia de armas y falsedad documental. Fue una consecuencia de la llamada Operación Alpine, puesta en marcha por Baltasar Garzón en el año 2000, que se prolongó durante casi 2 décadas.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Palmer 15 años de cárcel, pero el juicio contra su persona nunca terminó de celebrarse. Porque, y este es el hecho número 5, John Palmer fue asesinado el 24 de junio de 2015 en el jardín de su casa en Essex, en el Reino Unido. Recibió 2 disparos en el pecho con un arma de un calibre tan pequeño que en un primer momento se creyó que había fallecido por causas naturales debido a complicaciones por una reciente operación. Solo durante la autopsia se averiguó la verdad. Un hombre fue detenido como presunto autor de los hechos, pero no se le llegó a condenar. El asesinato continúa sin resolverse. Antonio, si tuvieras que describir en pocas palabras a John Palmer para alguien que no lo conozca, ¿qué dirías de él? John Palmer daba la impresión de que era, para el que no lo conociese, de que era un empresario más modelo de los que vino a Tenerife a crear riqueza y generar empleo. Basta con que profundizases un poquitito más en su personalidad, en su pasado, y luego con el paso del tiempo te das cuenta que John Palmer era un auténtico mafioso. ¿Cómo amasó su fortuna, John Palmer? John Palmer tenía un negocio de compraventa de oro pequeñísimo, en el Reino Unido. Él ya venía precedido con la fama de estar implicado. Se le achacó el asalto, que es por lo que tú comentabas lo del oro, el asalto a la nave de la empresa Brinks en el aeropuerto de Heathrow, donde se depositaba el oro. Sin embargo, él no participó en el asalto, fue una banda, él conoció a algunos de los integrantes y sí se pone en contacto con él para fundir ese oro. Lo que no queda muy claro es si es él el que los delata o que la policía al final pues da con toda la banda, y a él al final no se le puede imputar pues nada más que lo que hizo, el fundir oro. Él justificó que no sabía la procedencia, pero sí se quedó, mientras el resto del grupo delictivo estaba en prisión, él se quedó con los pingües beneficios que dio la fundición del oro y bueno, y decide instalarse lejos de su tierra y viene al sur de Tenerife. Empieza a comprar apartamentos en el sur de Tenerife. De hecho, se habla que llegó a tener casi 300 apartamentos. No solamente en el sur de Tenerife, se da cuenta de que es un negocio que es exportable y decide comprar algunos apartamentos en Málaga, en la Costa del Sol, algunos también en la isla de Gran Canaria. Y ahí es donde realmente él hace mucho dinero, muchísimo dinero, que le sirve además pues para una serie de corruptelas, que es lo que realmente empieza luego a preocupar a las autoridades policiales españolas. ¿Qué corruptelas eran? Pues emplea lo que emplean todas las mafias y todos los grupos mafiosos cuando llegan a un sitio a instalarse. Primero hay que tratar de corromper a la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado. Él lo tenía, él había conseguido, a través de su mano derecha había conseguido tener unos contactos espectaculares dentro de la policía y de la Guardia Civil. Y luego el siguiente paso era la clase política. O sea, que parecía un auténtico modelo, empresario modelo, y así se lo creyó un montón de gente en Tenerife. Se lo creyó un montón de gente porque al principio no vino con mucho dinero, siempre tuvo mucho dinero, hizo mucho dinero en Tenerife y estableció un modelo de negocio que no existía, que era el famoso time sharing o vacaciones a tiempo compartido. Entonces te dabas cuenta, o no te dabas cuenta de que lo que había detrás era pues, una mera pantalla para las actividades delictivas. Cómo gestionaba esos apartamentos, cómo cazaba a los turistas, fundamentalmente británicos de su misma nacionalidad, para que fuesen víctimas de su estafa. Antes utilizabas la expresión mafioso. ¿Qué hacía John Palmer? ¿Cuál era su modus vivendi que le convierten en un señor de lampa de la mafia? Él tenía una serie de vendedores, voy a decirte una expresión, tiqueteros, ¿vale?, que te abordaban en la calle
y en la propia calle te ofrecían comprar los paquetes vacacionales. Esa era la primera fase de este grupo delictivo. Pero la segunda, que era la menos conocida para el gran público, era el canon que había que pagarle para poder pues tener tu negocio abierto sin que sufrieras ningún tipo de daño. Hay algunos documentos de la policía que así lo prueban, de 125, 200.000 euros que iban pagando, 200.000 pesetas, perdona, que iban pagando pues semanalmente. Con eso te puedes hacer una idea de lo que se recaudaba de manera legal, por los que no queda más remedio que pagar, y lo que se llevaba John Palmer por prestar esa pseudo protección de que tu negocio no sufriese ningún tipo de daño. Ahí es cuando ya hay gente que en un momento determinado que no está dispuesto a pagar, y es cuando empiezan a producirse pues quemas de coches, palizas, llega incluso a haber hasta tiroteos en Playa de las Américas. ¿La policía española estaba al tanto de esta forma de hacer negocios de Palmer? La policía española estaba al tanto de esta forma de hacer negocio de Palmer. Lo que pasa es que era una estructura cerrada, donde toda su gente eran británicos, hombres de su máxima confianza que llevaban años trabajando con él desde que llega a Tenerife. Él se instala aquí sobre mediados de los años 80 y eran gente de su extrema lealtad, con lo cual era muy difícil intentar introducir a alguien en la estructura o en la organización de John Palmer que pudiese contar, pudiese ver, pudiese coger documentación de cómo funcionaba el negocio de John Palmer. Antonio, ¿tú crees que John Palmer en un momento determinado se cree leyenda? Él se cree que es leyenda y además intocable. Yo creo que él en el fondo lo pensaba, que era intocable, que ni la policía, ni muchísimo menos algún sector rival iba a hacer mella ni en su persona ni en su negocio. Sí, yo estoy convencido que luego venía por ese aura, como dices tú, de Goldfinger, dedo de oro, ¿no? Y él se sentía, yo creo que está incluso cómodo en ese papel del boss, el padrino, ¿no? Playa de las Américas me pertenece prácticamente, ¿no? Palmer muere de 2 disparos en Inglaterra. Cuando te enteraste del fallecimiento y de la circunstancia, ¿te sorprendió? No me sorprendió. Es más, dije, han tardado, porque sabía que estaba jugando, desde que llegó a Tenerife huyendo de la quema, de la persecución judicial en su país, y la cantidad de enemigos que se granjeó. Si hay alguien que tuviera enemigos de verdad, era él, de todos los calados y de todos los niveles. Y no me sorprendió, me sorprendió más que casi 2 días después las autoridades británicas se enterasen que murió de 2 disparos de una, creo recordar que la munición era un calibre 22, una munición muy pequeñita, que apenas deja una huella de entrada en el cuerpo y que no se hubieran percatado casi al mismo momento del levantamiento del cadáver. Pero para nada me sorprendió la muerte de Palmer. Es más, pensé, bastante han tardado en darte casa, fue lo primero que pensé. Y con su muerte se van también un montón de secretos. Muchísimos, porque él, si hubiera colaborado con la justicia española, sí que hubiera revelado, a cambio de alguna cierta inmunidad, sí que hubiera revelado muchísimas cosas que ocurrieron en el sur de Tenerife, algún que otro asesinato que está sin esclarecer, como es el asesinato de el matrimonio de los Robinson, de nacionalidad británica, y algunas cosas más. Tom, ¿qué encontró tan interesante en John Palmer como para escribir un libro sobre él? Mi experiencia como periodista es en prensa. Hago reportajes sobre casos criminales y la historia de John Palmer podría haber sido extraída de un guión de Hollywood. Realmente tiene todos los ingredientes de una película que podría realizarse, pues puedes ver cómo se levantó de la nada de unos orígenes muy pobres. Se mudó al suroeste de Inglaterra y tuvo un comienzo muy poco glamuroso. Era básicamente un comerciante, un chico blanco buscando cualquier oportunidad para ganar dinero,
y le terminó yendo relativamente bien. Hizo dinero construyendo una fundición que se dedicaba a artículos antiguos y cosas viejas que luego vendía como materia prima. Eso fue especialmente útil para el oro. Hubo un enorme atraco a principios de los 80 en el que se robaron lingotes de oro y fue el crimen más audaz de su tiempo en Inglaterra. Yo nací a principios de los 80, así que esto fue antes de mi época, pero crecí en la misma ciudad donde John Palmer pasó la mayor parte de su vida. Se le conocía como Goldfinger, porque básicamente convirtió el botín de ese crimen en dinero. Y posteriormente se hizo muy conocido en Tenerife, donde convirtió ese dinero que ganó en el atraco en una empresa muy rentable vendiendo timesharing. ¿Cómo describiría usted a John Palmer después de lo que ha conocido para poder escribir su libro? Realmente sabía cómo encandilar a la gente. John Palmer no tenía educación, no sabía leer ni escribir. Vi algunas cosas que escribió y literalmente apenas podía deletrear su propio nombre. Con cero antecedentes académicos pasa a convertirse en un hombre que estaba en el puesto número 105 de las personas más ricas del Reino Unido, en términos del éxito de su imperio. Tenía 300 millones de libras esterlinas, muchas de las cuales eran ganancias ilícitas. Pero era un personaje fascinante, rebelde, audaz y despiadado también. ¿John Palmer era un hombre normal que decidió hacerse malo? Él operaba por instinto. Él no creo que fuera un personaje enormemente complejo. Creo que solo pensaba en cuidarse a sí mismo. Era muy egocéntrico. Estaba dispuesto a tomar riesgos increíbles, y creo que parte de eso era, quizás, porque tuviese un intelecto limitado. Eso le permitió realmente desafiar los límites, traspasando no solo los límites de la ley, sino también los límites de la ética. Pablo, en 1999 viajas a Tenerife y allí tienes que escribir sobre John Palmer. ¿Pero por qué te encontrabas en Tenerife? Estaba cubriendo una serie de acontecimientos derivados de un escándalo de corrupción y una agresión a una militante del PP en Santa Cruz de Tenerife. Y a partir de ahí, una de las derivadas de aquella historia era la presunta autoría. No se sabía si la agresión o el inductor de aquella agresión era John Palmer. Era uno de los rumores de los muchos que había en ese momento en la isla. Y nos surgió la posibilidad de entrevistarlo en la casa, ¿no? En el despacho de Palmer, que era un personaje que navegaba, ¿no? Entre la red en aquellos tiempos y en Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife en general, en las Canarias, yo creo que en general entre la realidad y la ficción. No se sabía si existía, si no, si estaba ahí, si no estaba, si era el que fundió el oro, si no. Entonces, cualquier periodista ante la posibilidad de tener enfrente a ese personaje, pues sin duda va al encuentro. ¿Te llamó la atención cómo era su despacho, el entorno donde les recibió? Sí, yo contaba ahí, lo de releerse es terrible, ¿no? Pero lo que hacía una descripción al principio, ¿no? Y decía que había un cocodrilo disecado con gafas de sol, una Harley Davidson sin estrenar, una fuente de mármol, 4 cámaras de seguridad, que él enseguida, ¿no? O sea, continuamente miraba a ver si se acercaba a alguien o no, aunque tenía gente de seguridad. Había muchas fotografías del avión, de su helicóptero, de las calles de Londres donde él había crecido. Era un personaje que efectivamente no quería pasar desapercibido. Seguramente no pasaba mucha gente por su despacho, pero el que pasaba por su despacho se daba cuenta de que estaba delante de alguien. Sí. ¿De qué alguien? ¿No? ¿Dónde estaba? ¿En la frontera de dentro o en la frontera de fuera de la ley? ¿Había superado su pasado o su pasado lo presidía? Bueno, yo creo que a él le gustaba eso, y yo creo que parte de su personalidad era esa, y de su pose también. Él nos dice que es un hombre de negocios, me acuerdo, ¿no? Y lo recogimos ahí, ¿no? Que su mesa estaba llena de
de papeles. Y me decía, bueno, si soy un mafioso, los mafiosos no tienen una mesa así llena de papeles. Esta mesa llena de papeles significa que trabajo o que soy un mafioso muy torpe, ¿no? No recuerdo qué decía. Continuamente iba y venía, ¿no?, del personaje que quería hacer o que le convenía hacer al que en realidad era. Quiero decir, él sabía, ¿no?, que detrás de él arrastraba el peligro, la sospecha, las murmuraciones, su pasado. Entonces, iba y venía continuamente, ¿no? Yo creo que si le das a elegir entre qué prefiere ser, un personaje sin pasado y un exitoso empresario, ¿no?, que se llamase de cualquier otra manera, esa elección le hubiera sido difícil, ¿no? Yo creo que parte de su éxito o parte de su personaje era el tener siempre, ¿no?, al pasado en los talones, ¿no?, a la policía en los talones, incluso también a la opinión pública, ¿no? ¿Recuerdas cómo era en el trato? ¿Era un hombre cercano en la distancia corta? ¿Era amable? ¿Era hosco? ¿Cómo era? Yo creo que él tenía, sin duda, un carisma especial. Un carisma no quiere decir algo positivo ni negativo, ¿no? Él nos contó su historia, ¿no? Su padre lo había abandonado, se había criado prácticamente en las calles, había tenido una cantidad de problemas. Él contaba, por ejemplo, una historia que yo creo que la contaba para parecer cercano, ¿no? Eso, ¿no? Cómo a pesar de haber manejado mucho dinero en los restaurantes de Londres, su acento lo delataba y se reían de él o lo relegaban a una mesa en el rincón, ¿no? Nunca iba a estar, por mucho dinero que tuviera, ¿no? Eso en el Reino Unido, además, ¿no? Cualquiera que haya estado allí o haya vivido allí lo ve bien, ¿no? En la diferencia por el idioma, por saber bien el inglés, por el acento, tal. Él llevaba como ese estigma por una parte, pero también por el orgullo. Y cuando me dices cómo era alguien que sabía perfectamente tratar y hacer una radiografía perfectamente de quien tenía enfrente, ¿no? Alguien de las calles, alguien que sabía moverse en cualquier escenario. Palmer muere en unas circunstancias muy extrañas, 2 balazos de un pequeño calibre. En una primera exploración médica casi ni se aprecian, en una segunda autopsia ya sí. ¿Te sorprendió no solamente la muerte de Palmer, sino la forma en la que murió? Como en aquella canción de Sabina, tuvo una muerte a la altura, ¿no?, de sus expectativas, ¿no? Seguramente esa parte, ¿no? Él hablaba en el reportaje del espejo, ¿no?, de que él no terminaba de encontrarse en el espejo. Seguramente el espejo en el que nosotros lo veíamos era el de mafioso, ¿no? Y los mafiosos que se precien no terminan en la cama, ¿no? ¿Cómo describiría usted a John Palmer y su entorno? Tengo que remontarme al conocimiento por noticias de prensa de John Palmer y su vinculación con el robo del siglo, digamos, después de aquel otro del tren de Glasgow, el de Heathrow, que siempre se le relacionó con él y nunca se le llegó a demostrar su culpabilidad, aunque su florecimiento como empresario es sospechosamente coincidente, aunque él siempre dijo que ya tenía varias joyerías y una fundación cuando esto acontece, pero bueno, ahí su nombre sale y sigue saliendo vinculado a Canarias y vinculado a Tenerife, ¿no? Las informaciones policiales eran más bien casi todas de inteligencia. Los servicios británicos hablaban con los servicios españoles, si salían el nombre de delincuentes internacionales era casi un punto fijo el de John Palmer, pero ahí estaba, ¿no? Cuando se le detiene y se le juzga y se le mete en prisión,
se hubiéramos pensado todos que ya había terminado la acción de John Palmer. Sin embargo, siguió con su negocio dividido en distintos ámbitos. No se le probó su vinculación con el robo de Heathrow, pero sí se le probó el fraude y la estafa que ya a ciudadanos ingleses y de otras nacionales, casi unos 17.000 más o menos, le denunciaron por ese hecho y le condenan por ese hecho. Posteriormente, en el caso que investigamos en España, que era la misma historia, el time sharing, la compra de periodos vacacionales, luego club de vacaciones. En el 98, si no recuerdo mal, se aprueba la ley de multipropiedad en España y eso les obliga a cambiar el sistema y los hacen como club de vacaciones, fidelizándolos. En fin, todo un complejo impresionante que contribuye a que su figura siempre haya sido un poco mítica, muy oculta, rodeado siempre de guardaespaldas, con hechos violentos en torno al mismo, pero sin que le afectaran directamente, o al menos no se le podía demostrar. Esa es la figura de John Palmer que yo conozco hasta 2007, que es cuando regresa a España después de cumplir parte de su pena, y ordenó la detención del mismo a final de junio de 2007. La policía española también estaba investigando las tramas criminales relacionadas con las estafas, del time sharing, de todos los mecanismos en aquel momento novedosos de fraude generalizado, y las Islas Canarias era un hervidero de estas organizaciones muy opacas, muy cerradas, es decir, con las características mafiosas típicas de Cosa Nostra, es decir, era muy difícil penetrar estas organizaciones que además se nutrían o bien de mecanismos de corrupción o de algunos pivotes en instituciones para garantizar aún más la impunidad. Cuando al Juzgado Central de Instrucción número 5 se le pone en conocimiento esa información, le corresponde, supongo que o estaría de guardia o por reparto, y se inicia esa investigación porque afecta a una generalidad de personas, eran múltiples, miles de posibles víctimas en toda Europa, y además afectaba a varios países esa actividad delictiva, y por tanto esa es la razón por la cual se ubica en la Audiencia Nacional. Pero es sumamente complejo porque se empieza el caso en el año 2000 y a partir de ahí es toda una complejidad que se alarga por muchos años. La condena de John Palmer no porque fallece y es extinguida su responsabilidad, pero de su organización se produce en el 2019, la de Mohamed Derbas años antes, no puedo precisarle ahora. Pues parece que la policía ha encontrado efectivamente relación entre este libanés y el británico John Palmer, un hombre que tiene numerosos negocios relacionados con el turismo en la isla de Tenerife. Durante los años 1992 y 1998, el libanés Mohamed Jamil Derbat fue la mano derecha y el hombre de confianza de John Palmer, un británico afincado en Tenerife y al que se le ha relacionado con actividades irregulares como blanqueo de dinero, narcotráfico y venta de armas. Pero en todo caso, investigar hechos delictivos de contenido económico siempre es muy difícil, porque no es el hecho de un robo que tiene unos autores, unas características. Aquí era una ingeniería, una arquitectura criminal absolutamente novedosa en aquel momento, pero con técnicas mafiosas tradicionales. Es decir, había varios circuitos, había quien protegía desde las instituciones, quien protegía físicamente, quien ajustaba cuentas cuando alguien no pagaba. Eso yo lo comprobé cuando nos trasladamos a proceder a las detenciones de la organización de Mohamed Derbas y otros. Es decir, un núcleo más cerrado y un núcleo dirigente. Otra cosa después es lo que se constatara en sentencia, pero la investigación era
muy difícil. Hola, muy buenas tardes, Mónica. Pues desde las 9:30 de esta mañana, miembros de la Policía Nacional, del Grupo de Operaciones Especiales y del Grupo de Información registran exhaustivamente las instalaciones de Privilege y Millennium, una agencia de viajes y una inmobiliaria de lujo, propiedad de Mohamed Debra, durante muchos años relacionado con el británico John Palmer. Durante todas estas horas que ha durado el registro, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha estado presente y continúa ahí dentro, aún dentro de las instalaciones. Nótese que en aquella época todavía la posibilidad de investigar en paraísos fiscales como estaban catalogadas las Islas Vírgenes era absoluta. Hoy es diferente, pero en aquella época recuerdo que conseguir el cumplimiento de una comisión robatoria en Gran Bretaña con estas islas del Canal era misión imposible. Evidentemente, John Palmer, su organización y todos los que se movían para todas sus actividades presuntamente ilícitas se manejaban en ese tipo de territorios de fiscalidad atenuada o sencillamente paraísos fiscales mediante estructuras empresariales que después se ponían en contacto con otras estructuras empresariales, por ejemplo en Madeira, que llegó a controlar 18 sociedades en Madeira, que a su vez eran controladas por dos irlandesas y estas irlandesas controladas por una tercera que participaba absolutamente a estas dos, y volvíamos otra vez a las Islas del Canal y empezaba el circuito. Y en la península ibérica, en España y en las Islas Canarias se utilizaban empresas españolas. De esta manera, aparentemente, todo era legal, pero el circuito era absolutamente casi impenetrable. Hasta 16 bancos, decenas y decenas de cuentas bancarias y posibles víctimas. La policía, yo recuerdo que llegó a investigar casi unas 70.000 víctimas en toda Europa. Es decir, vivía como un auténtico personaje de Lampa, o al menos eso aparentaba. Fíjese que hoy, 21 años después, hay quienes todavía prefieren olvidar aquellos años, porque John Palmer vivió cómodamente en Canarias, incluso con apoyo de autoridades locales, que no sé si es que no sabían o que miraron hacia otro lado, pero el caso es que no se dan por aludidos hasta que usted dicta ese auto de prisión contra John Palmer. Yo me acuerdo que cuando se tomaron decisiones desde el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra estas estructuras, había quien decía, bueno, pero si se trata de negocios lícitos, de buenos comerciantes, las defensas decían, no, esto el time sharing y de la compra de vacaciones o paquetes de vacaciones, esto es normal, ¿dónde está la actividad? No, como muchos serán temas fiscales, es decir, hay una negación que supone la propia negación para protegerte a ti mismo de la relación y aceptación que este tipo de personas han tenido en una comunidad. La mecánica es la misma, es decir, nunca se percibe como una amenaza mientras que no hay hechos luctuosos, mientras que no hay ajustes de cuentas, mientras que no hay violencia, y normalmente en este tipo de acciones delictivas lo que se busca es el lucro económico, se aprovecha lo difuso del lugar donde están las víctimas. Al final, bueno, dices, qué mala suerte, una semana de vacaciones que he perdido, porque nunca, o bien estaban ocupados los espacios, el Hotel Flamingo, o no se llegaron a construir ninguno de los complejos, y al final te cuesta más reclamar que dar por perdido esa semana de vacaciones que habías luchado por tenerla, y de eso es de lo que se aprovechan. Y cuando ves que lo vas a perder, sigues enganchándote porque dices, bueno, de esta forma a ver si no lo pierdo, y engrandas más hasta que te abandonas. De eso se aprovecha, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cómo gestionó la justicia española este caso? Yo creo que de la única forma que podía hacerlo, y con cierta valentía, o sin cierta, con valentía, porque al margen de que me correspondiera a mí, no, pero bueno, la policía hizo un trabajo difícil, con suma dificultad,
pero eran unas investigaciones muy minuciosas. Se anduvo buscando los elementos de incriminación, yo creo que de forma concienzuda, y después cuando se perfilaron los elementos probatorios y se hizo la acusación y hubo sentencias condenatorias. Por tanto, la investigación fue eficaz. Es cierto que dilatada en el tiempo. Si tú cursas una comisión rogatoria, como digo, y aquí eran esenciales, el 90% eran pruebas que se tenían que practicar o diligencias que se tenían que practicar en el extranjero, y no te contesta, te puedes pasar 1 año, 2, 3, 4 y más para obtener una respuesta. Y si no obtienes esa respuesta, el problema es que no puedes verificar la acusación o la imputación. Entonces tienes que reducir drásticamente el ámbito de la investigación. Y claro, se puede decir, bueno, al final ha parido la investigación un ratón. No es tanto, es decir, se desarticularon todas las estructuras, el sistema de estafa continuada que había y de fraude se combatió eficazmente y desapareció esa fórmula, y se consiguieron desarbolar todas las estructuras societarias de estos grupos. Por tanto, hubo un impacto positivo, aunque reflejado en pena de cárcel, fue reducido por la razón de la dilación indebida. John Palmer muere de 2 disparos en el corazón. ¿Le sorprendió la muerte de John Palmer de esa manera? Sí y no. A mí ya me pilla fuera de la jurisdicción en ese momento. Tuve noticia del asesinato. Bueno, tan sofisticado fue que en principio se pensaba que había sido una muerte natural como consecuencia de una antigua operación que había tenido en el corazón. Es decir, fue un asesinato concienzudo para que apareciera disfrazado con un calibre mínimo. Incluso la persona que fue detenida después fue puesta en libertad. Realmente no sé finalmente lo que ocurrió, pero creo que sigue en la nebulosa y iría de acuerdo con la figura oscura de la propia víctima de John Palmer. Es decir, nunca se le probó su implicación en el asalto al oro, y tampoco se probó luego quién estuvo detrás, pero sus amistades no creo que fueran inocuas, sino más bien inicuas, ¿no? Es decir, en el mundo en el que se movía se arriesgaba a esto. Diego, cuéntenos, ¿cómo era John Palmer? Usted le conoció personalmente. ¿Cómo lo describiría? Pues mire, yo conozco a John Palmer posterior a su detención y su estancia en prisión, y pasé varios años con él porque tuvo que colaborar en la liquidación judicial de todo su patrimonio. Y yo me quedo con una imagen que es que era un gentleman, un señor muy humano, muy correcto, muy directo, sin recovecos, sin sombras. Y después de haber pasado, le digo, varios años, además en situaciones profesionales extremadamente complejas, Corte Suprema de Londres, la Audiencia Nacional, muchos acreedores, organismos públicos, hostilidad, nervios, es fácil que una persona se tense o muestre el lado más oscuro de sí, y él nunca, jamás lo hizo. Era un gentleman, un gentleman. Yo me quedo con esa imagen de él. ¿Sabe que hay gente que tiene otra percepción? Hay personas que hablan de John Palmer, no sé si le conocieron o no personalmente, pero ofrecen una visión de John Palmer completamente distinta. Sí, claro, es conocido aquí en el sur la leyenda negra de John Palmer. Por experiencia y habiendo colaborado con muchísimas personas que trabajaron con él,
Yo creo que un 95% de eso es ignorancia, que no lo conocieron, los dires y diretes. Esto es una idiosincrasia de España, ¿no? Despega una mariposa de aquí de los cristianos, para cuando llegue a las Américas es un águila y para cuando ha llegado a la Caleta es un dragón. Es un señor que ya con 20 años era millonario, pero millonario, multimillonario, viniendo de una familia humilde. Es muy difícil, creo yo, para un chaval tan joven desembarcar en una zona que estaba en plena crisis aquí. Habían quebrado, pues, si no todos, casi todos. De hecho, John Palmer le salva literalmente la vida a muchos empresarios de aquí del sur que a través de los años no han salido a defender su nombre. En el cuerpo a cuerpo, en privado sí, pero en público no. Y yo eso lo considero traición, porque muchos de los que están aquí ahora y han sobrevivido empresarialmente es 100% gracias a John Palmer. Y le hablo de grandes nombres de la isla, grandes nombres. Quebraron todos y él empezó a comprar complejos aquí y pagaba precio de oro, porque él sabía que iba a revender con el timesharing. Timesharing, que es un método de venta de apartamentos completamente legítimo, que existe en Estados Unidos de los años 40. Entonces, claro, llega este señor, se pone a reunirse con grandes familias, propietarios de aquí del sur, quebrados, y él no solo no les negocia el precio, sino que además les paga de más. No se aprovecha de la situación del quebrado, sino que además les paga de más. Y ahora estos señores siguen por aquí vivos, con complejos, hoteles y tal, y que no salgan a defender su honor, a mí me parece traición, me parece cobardía y me parece vergonzoso. Había una amalgama de 42, 47 empresas que era espectacular. El señor Palmer es imposible que supiese eso. Aquí todo eso que se ha contado, que los OPCs, que llaman los vendedores de la calle, haciendo sus historias, podían llegar a tener una agresión, violencia física con otro vendedor que le había cogido en la calle. Sí, pero es que había 4.800 chicos en la calle. ¿Cómo controla usted 4.800 personas de ellas en la calle que viven solo a comisión? Que cuando una empresa crece demasiado y es llevada por un solo cerebro que pierde el control por el tamaño y a lo mejor no supo delegar o delegó a las personas confiando en ellos y al final pues, se pierde el control, también. Pero ¿quién es el responsable? El administrador. Sin embargo, quien comete las fechorías o las irregularidades salieron todos libres. ¿Pero quién paga? El administrador. Yo le voy a pedir que me diga al menos 2 mentiras, 2, que se hayan dicho sobre John Palmer. Que pagaba a sicarios para matar a gente. O sea, esa es la mayor burrada que se puede haber dicho. Que se dedicaba a matar a gente, a pagar sicarios para matar a gente. Es que imagínense que incluso dentro de lo que era el equipo judicial, tanto de la Audiencia Nacional como de la Corte Suprema, que lo vivían día a día, desde hacía años, porque iban a verlo a la cárcel, esto era la broma, el chiste. El chiste. ¿Pero qué va a matar a nadie, ni pagar a nadie para matar a nadie? Esta es la mayor burrada que se ha hablado. John Palmer murió de 2 disparos, sí. Microbalas. Cuando se enteró de la noticia, ¿le sorprendió? Mire, todavía tengo en mi móvil, no sé si es el último, pero sí es el último que me envía a mí, el último mensaje que me envió John Palmer, 24 horas antes de que lo asesinaran. Con ganas de vivir, con alegría, con ganas de volver aquí, muy cariñoso como siempre, preguntándome por mis hijas, 24 horas antes, lo tengo en mi móvil. Porque de hecho, bueno, yo tenía unas cosas, y dice, Diego, ¿tú me las venderías? Y tal, despega, tómate, quédatelas. O sea, alguien que le habla así es que tiene ganas de vivir, que no tiene miedo a nada, que hay ilusión. Por supuesto que me sorprendió, me arrolló, me devastó cuando me enteré de eso. Porque es increíble. Los últimos años de este señor es que son simplemente increíbles. ¿Quién lo hizo? Nunca se sabrá. Nunca se sabrá. A mí me llama el inspector de Scotland Yard, no recuerdo.
a los 10 días, a las 2 semanas. Nos tiramos un buen rato por teléfono. Él quería saber si aquí a lo mejor a alguien de aquí, de nuevo con esa leyenda negra, ¿no? Del AMPA y del no sé qué. Y yo le decía, nada, es que no hay nada. La conversación con el inspector principal ahí de Scotland Yard se alarga. Hay un momento que él ve que efectivamente no trato de ocultarle nada y además colaboro en lo que pueda. Y al final le hago esta pregunta. Digo, mire, es que ¿hay algún sospechoso? Y su contestación fue, ¿hay algún no sospechoso? ¿Era John Palmer un criminal o un simple hombre de negocios? ¿Realmente fue el cerebro del robo de los lingotes de oro? ¿Tenía realmente sicarios y ordenaba asesinatos? ¿O todo formaba parte de una leyenda negra que a él, admitámoslo, le gustaba alimentar? ¿Y quién lo asesinó? Por desgracia, Palmer se llevó a la tumba la mayoría de las respuestas. Lo único que nos queda es encajar las piezas del puzzle y sacar nuestras propias conclusiones.